Aquí comienza esta cita con los portales en internet, con las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la Conexión Global de Telesur. Una mirada global, una mirada informativa, pero desde el ámbito digital. Comenzamos hablando de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado el proyecto de presupuesto para el próximo 2019. López Obrador ha asegurado que el proyecto está enfocado, entre otras cosas, en los sectores que son más vulnerables. El presidente ha dicho que pese al recorte que se prevé para la educación, los estudiantes universitarios van a recibir becas. Sin embargo, el proyecto comprende también mejoramiento al sistema de la salud, atender a los diferentes damnificados de los diferentes temblores, los sismos, así como mejorar la falta de servicios en los sectores más populares. Revisemos en detalle algunas claves, detalles que destacan, que resaltan de este proyecto presupuestal de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, para el próximo 2019. Un proyecto que prevé que la economía mexicana crezca entre 1.5% y 2.5% para el próximo año. Se propone incrementar en 6.1% el gasto de desarrollo económico con referencia al presupuesto aprobado el año anterior. Se pretende destinar una mayor inversión en el programa de pensiones para los adultos mayores, que debería ser universal a partir de los 68 años. Ahora, Pemex, que es la estatal petrolera mexicana, contaría con un incremento en presupuesto de 14.1%. Hay que tener en cuenta que el proyecto descarta la creación de nuevos impuestos. ¿Qué se dice en los diferentes portales en referencia a este tema? Revisemos medios de comunicación. Titular destacado, revista Forbes.com.mx. Titular, Andrés Manuel López Obrador descarta recorte a educación. Se va a hacer más con menos, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha descartado así que se reduzca el presupuesto para la educación y para la ciencia. Aplaudía fondos para los programas sociales. El mandatario destacaba que los planes sociales prioritarios para su administración recibirán los recursos suficientes. También recordaba que su promesa es atender primero a los más necesitados. Otro medio de comunicación mexicano, El Financiero. Vamos a ver el titular destacado. Presupuesto 2019 es equilibrado. Esto lo ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señalaba que se va a tener el presupuesto suficiente para todos los proyectos que se prometieron en campaña presidencial, sin endeudar al país y sin aumentar o crear nuevos impuestos. En esto ha coincidido con otros analistas. El gobierno federal calcula que el gasto neto del sector público aumentaría 6.1% comparado con lo aprobado para este año y llegaría a 5.77 billones de pesos. Vámonos de inmediato a las redes sociales. ¿Qué dicen nuestros corresponsales? Publicación aparece en pantalla. Pablo Pérez, corresponsal de Telesur. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará 8.000 millones de pesos mexicanos para ayudar a las comunidades afectadas por los sismos de los años anteriores como parte del presupuesto económico 2019. Usted una gráfica de referencia, cómo ha quedado buena parte del territorio mexicano luego de esos movimientos telúricos, y para ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará cerca de 8.000 millones de pesos mexicanos para ayudar así a las comunidades que más necesitan esta ayuda a consecuencia de los movimientos telúricos, de los temblores registrados durante los años anteriores. Me quedo en redes sociales, publicaciones que hacen los usuarios de esas plataformas, reacciones. Farid González, me parece muy bien, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que esto es fácil con tanto enemigo político, pero ánimo, estamos con usted. Tal vez acá hay una contradicción, tal vez quiso decir, sabemos que esto es difícil con tanto enemigo político, pero bueno, acá está la publicación que hace Farid González. Termina el mensaje, Dios bendiga a México. Vida larga para nuestro presidente, así la publicación de Farid González. Otra publicación, avanzamos rápidamente, revisemos, aprovechemos el tiempo, cambiamos la publicación. @Irma Gómez Valo 5, gracias por ver el beneficio de todos. Seguro se verá reflejado en el verdadero apoyo a los jóvenes. Reciba cordial saludo y todo el respaldo. Bendiciones. Así le responden a Andrés Manuel López Obrador. Rápidamente revisemos otra publicación en Twitter. Félix. Toda mi protección y apoyo militar a mi presidente Andrés Manuel López Obrador del Partido Morena, del Movimiento Regeneración Nacional. Siempre estaré protegiéndolo, mi presidente. ¿Ve usted cómo se refleja allí el apoyo de los usuarios en redes sociales, de los tuiteros, para Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México? Mucha atención porque recientemente el volcán activo Popocatépetl, que está en el centro de México, registraba una explosión
En el fin de semana que recién termina y que esta explosión emitía además una fumarola de unos 2 kilómetros aproximadamente, una imagen de referencia que da cuenta de ello. Según las autoridades mexicanas, actualmente el volcán, el Popocatépetl, se encuentra en amarillo, que corresponde a la fase 2 del semáforo de alerta volcánica. Esta etapa registra el incremento de la actividad, supone además pluma de vapor de agua y gas, una ligera caída de ceniza en las áreas cercanas, así como precipitaciones de fragmentos incandescentes y la posibilidad de flujos piroclásticos por explosiones, así como de lodo o escombros de corto alcance. Hay material audiovisual en redes sociales que está circulando que, entre otras cosas, muestran cómo fue la erupción del gran volcán mexicano el anterior sábado. Estamos hablando del Popocatépetl. Vamos a ver de inmediato la publicación que se registra en redes sociales. Traigámosla por favor a full pantalla porque así registraban diferentes cámaras de seguridad. Esta publicación la está haciendo la cuenta Webcams de México. Ve usted cómo se registra. Esto ocurrió el anterior sábado, cerca de las 18 horas con 57 minutos tiempo local del sábado. Esta es la vista que se reflejaba desde San Nicolás de los Ranchos en Puebla. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en este preciso momento en el amarillo, fase 2. Otro medio de comunicación que también registra esta información, portal Infobae, titular: el volcán Popocatépetl registró 5 explosiones en menos de 24 horas. Continúa la alerta amarilla fase 2. Las explosiones comenzaban durante la tarde-noche del anterior sábado, el 15 de diciembre, y las primeras horas del posterior domingo, de hace un día. El volcán Popocatépetl registró explosiones de aproximadamente 2.5 kilómetros de altura y además 2 movimientos telúricos de menor magnitud que se registraba muy cerca de la zona adyacente al volcán Popocatépetl de la Fumarola. El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha exhortado a la población que está cerca al volcán a mantenerse alejada de la zona, sobre todo alejados del cráter por el peligro que implica, por el peligro que representa la caída de fragmentos balísticos, y han agregado las propias autoridades mexicanas que en caso de fuertes lluvias sería mejor alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y de flujos de lodo. Más informaciones en esta conexión digital meridiana de Telesur, una vista global de todo lo que se registra en redes sociales y en los diferentes portales informativos con presencia en Internet. Hablemos de un drama que no deja de ser noticia. Hablemos del drama migratorio y de la política de tolerancia cero que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, que recientemente ha sido centro de atención. ¿Esto por qué? Por la muerte de una niña de origen guatemalteco. La menor de edad perdió la vida luego de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos y además de ser detenida por una patrulla fronteriza. El caso ha motivado a protestas en Texas y ha llamado la atención de organizaciones de defensores de migrantes. Revisemos portal de la casa www.telesurtv.net. El titular: exigen justicia por muerte de niña guatemalteca en Estados Unidos. Ese grupo de personas que ven la fotografía se ha acercado hasta la sede de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Nuevo México, esto es en los Estados Unidos, y se ha acercado hasta este lugar para exigir justicia por la niña guatemalteca Jacqueline Ameiros Merical. Tenía solamente 7 años, murió la semana anterior, la semana pasada, luego de ser detenida con su familia y llevada a un centro de detención de personas indocumentadas. La menor tenía signos de deshidratación, padecía de fiebre, había sufrido ya convulsiones y murió en un hospital en Nuevo México. A ver, pero eso no es lo único. En medio de todo este panorama, la familia de la niña migrante pide esclarecer su muerte en los Estados Unidos. La información también la puede conseguir en www.telesurtv.net. Ese es el titular destacado. Mire usted el rostro de esta infante. Pide así la familia de la niña esclarecer la muerte, esclarecer todo este panorama que se ha registrado durante la última semana recientemente. En representación de la familia, los abogados de este caso han afirmado que buscan una investigación que sea objetiva, pero que también sea minuciosa, al tiempo que han pedido que el hecho se examine en medio de los estándares que están reconocidos a nivel nacional para la detención y para la custodia de los niños, para la custodia de los menores de edad. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos exigen saber qué fue lo que pasó de forma concreta, saber qué fue lo que pasó con la pequeña Jacqueline durante las horas en las que permanecía arrestada y bajo la custodia de los funcionarios estadounidenses, y del por qué las autoridades norteamericanas no informaron de su muerte sino hasta varias horas después. Alina Duarte, corresponsal de Telesur en los Estados Unidos, tiene más informaciones, publica además en redes sociales. Vámonos con el trino de Alina Duarte. Da cuenta, Alina, en esta publicación, material audiovisual que se refleja en rechazo a la muerte de esta pequeña. Son personas que se han acercado hasta Nuevo México
hasta las oficinas de aduana y de protección fronteriza para exigir justicia por la muerte de Jacqueline Cal, la niña de origen guatemalteco. Piden a estas personas que integran organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, piden justicia a las afueras de las oficinas de aduana y de protección fronteriza en Nuevo México. Esto es en Estados Unidos. A ver, esto no es lo único que se ve en redes sociales. Esta era la publicación de Alina Duarte, corresponsal de Telesur en México. Pero lo que aparece ahora son las publicaciones, reacciones ante este tema. Ángela Andrade. Jacqueline Amey Rosemary Cal McKean era una niña de 7 años, murió bajo la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. La separación familiar, las cárceles de niños y el maltrato a las familias migrantes son inaceptables, es inaceptable. Descansa en el poder, mija, publica este usuario. Ángela Andrade publica en Twitter, publica en redes sociales. Otra publicación, rápidamente, revisemos. Cambiemos el trino. Aparece en pantalla la publicación de Bruno Ordóñez. El actor Jim Carrey, caracterizado por su conciencia social, rinde homenaje a la migrante guatemalteca. Ve usted las dimensiones de protesta ya que ha tornado este tema en redes sociales. Otra publicación, avanzamos rápidamente, sigamos revisando. Bueno, hay más publicaciones que se dan en redes sociales. Usted puede seguirlas revisando también en nuestra multiplataforma digital en www.telesurtv.net. Marcamos la pausa, pero hay material audiovisual de referencia que también puede revisar. Hablemos del poblado de Denham. Eso es en Massachusetts, en los Estados Unidos. Información que aparece en www.telesurtv.net. Desde allí, desde esa población, se han solidarizado con la caravana de migrantes centroamericanos y han colocado un muro fronterizo sobre un pesebre navideño, además para representar la época de fin de año. Quienes están detrás de esta protesta están asegurando que la intención es enviar un mensaje, 1, de rechazo y 2, de condena a la separación de las familias de migrantes como parte de las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La imagen de Jesús, según este material audiovisual, invita a la reflexión en esta época del año, en la Navidad. Paz en la tierra. ¿Realmente hay paz en la tierra? Abrimos debate en redes sociales. En Twitter somos @conexión Telesur. Yo soy @JuanCTelesur y nuestra cuenta matriz @TelesurTV. Pausa, ya venimos. Hay otras informaciones. Este mismo lunes, el Pleno del Congreso peruano debate la reconsideración de la ley que incluye el delito del lavado de activos en el financiamiento de partidos políticos. Vamos con prensa peruana, portal La República, titular destacado. Vámonos con el titular de inmediato para revisar la prensa peruana. Demandan que ley de partidos que favorece a Keiko Fujimori y a Alan García, Keiko Fujimori, la hija del dictador peruano Alberto Fujimori, y Alan García, expresidente peruano, se archive. Esto lo están demandando ante el Pleno del Congreso. Durante esta jornada de lunes se debate así la reconsideración de esta ley que, entre otras cosas, incorporaría como delito penal el financiamiento ilegal de partidos políticos. Los congresistas, con excepción de los integrantes de la Fuerza Popular y el APRA, coincidieron en que esta norma debe retornar a la Comisión de Constitución para mayor debate. Mientras tanto, el vocero de la Fuerza Popular, Carlos Tubino, ha recalcado que la ley también fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso, presidida por el congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto Oliva, y que no requiere mayor análisis. ¿Por qué más debate? Se pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos de esta apelación? Otro medio de comunicación, Prensa Latina, Portal Cubano. Vamos a ver la cobertura que le están dando desde este medio de comunicación. Titular destacado, Corte Suprema de Perú analizará apelación de Alberto Fujimori. Eso también ocurre durante esta jornada en el Perú. Se trata de la Corte Suprema de Justicia, que ve a partir de hoy lunes una apelación del dictador Alberto Fujimori contra la anulación del indulto que hace un año
interrumpió una condena de nada más y nada menos que 25 años de cárcel que cumplía por crímenes de lesa humanidad. La apelación alega que el indulto otorgado durante la víspera de Navidad del año anterior por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski fue dado por en uso de sus facultades constitucionales y que se apega a la legalidad del Perú, por lo que no puede ser revocado. Pero sin embargo, la medida fue anulada por la justicia del Perú debido a que fue dictada como un caso humanitario, pero después se descubrió que fue materia de un acuerdo político que impidió por unos meses la destitución del exgobernante por graves indicios de corrupción. Así es más o menos el panorama como está por esta semana en Perú. Publicaciones en redes sociales. ¿Qué dicen los tuiteros? ¿Qué dicen los usuarios de esta plataforma digital de Twitter? Carlos Gamarra. Pedro Chavarri obstruye a la justicia y a las investigaciones contra Keiko Fujimori. Pedro Chavarri no actúa como un fiscal de la nación, sino como un delincuente. Publicación que hace en Twitter Carlos Gamarra. Otra publicación, otro trino, avanzamos rápidamente, lo cambiamos. Mary Sáenz, esta es la realidad que Keiko quiere desconocer porque la señora cree tener corona, publica Mary Sáenz en Twitter. Y quiere estar primera en la cola, aunque llegó al final. Nadie tiene corona, se pregunta Mary Sáenz. ¿No le gusta, señora? Haga que sus congresistas trabajen en lugar de estar blindando y conspirando. La desidia salpica. Y es una respuesta que se da a otro trino de María del Pilar Tello, donde aseguraba que ofrecían que en 2 días tendrían la decisión sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori, que hace más de 2 semanas tuvieron una similar audiencia sobre la prisión preventiva del profesor Jesús Munive Taquía y seguían esperando, y que ya tiene 70 años, está enfermo y que duerme en el suelo sin celda. Y allí la publicación, la respuesta que hace Mary Sáenz. Otra publicación en Twitter, Mercedes Mendoza, aparece en pantalla. Ojo, la Fuerza Popular accedió a la ampliación de la legislatura con el propósito de hundir el Perú. Continúa la maldad de Keiko Fujimori. Nos quieren llevar al colapso económico. La publicación que hace Mercedes Mendoza. Más noticias. Hace un día, el reciente domingo, en una sesión extraordinaria y una sesión express, el Congreso de Colombia aprobaba un proyecto de legislación para prohibir que el secuestro y el narcotráfico sean ahora considerados como delitos políticos. Es decir, en Colombia, el secuestro y el narcotráfico no tendrán relación con los delitos políticos. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Vámonos rápidamente a portal RCN Noticias. Titular, Senado aprobó que narcotráfico y secuestro no sean delitos amnistiables. El gobierno nacional, es decir, el gobierno de Iván Duque, logró salvar a última hora, en el último día de las sesiones ordinarias, el acto legislativo que establece, entre otras cosas, que el narcotráfico y el secuestro no sean conexos a delito político. Eso significa que dichas conductas no podrán ser amnistiables, como ocurrió en el proceso de paz que se adelantó con el actual partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la otrora guerrilla de la FARC. En medio de todo este panorama, el senador Roy Barreras explicaba que lo aprobado por ahora no perjudica la negociación que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional, ya que el proyecto tiene aún de por sí 4 debates que ya se quedaron para el próximo año, para 2019, en los que la iniciativa puede ser mejorada. Ahora, algunos congresistas ya dejaron constancia en el sentido de que esta norma no debe aplicarse para el proceso de paz que se adelantó con las FARC y para las negociaciones que se hayan iniciado previamente a la puesta en marcha de esta reforma con el fin de no perjudicar al Ejército de Liberación Nacional. Allí el debate que ha generado toda esta noticia. Hay más informaciones, mucha atención. Hablemos ahora de Israel. El fiscal general de Israel, Abayay Mandelblit, iniciaba ya los preparativos para que el gobierno pueda ahora implementar la denominada ley de regularización que, entre otras cosas, permite legalizar la forma retroactiva de las colonias judías que no están autorizadas por el Ejecutivo en Cisjordania. Portal destacado, medio de comunicación, Ishpan TV. Israel pretende legalizar 66 puestos de avanzada en Cisjordania, en territorio ocupado. Así las cosas, el Comité Ministerial para la Legislación de Israel aprobaba el reciente domingo, hace solamente un día, este procedimiento del proyecto de ley encaminado a legalizar 66 construcciones temporales conocidas como puestos de avanzada. En inglés se le conoce como outpost. Y están erigidas en propiedades palestinas en Cisjordania y fueron construidas durante los últimos 20 años en los que Israel ha impulsado de forma progresiva la expansión de las colonias en tierras palestinas. Desde la llegada al poder del presidente de los Estados Unidos, este panorama prácticamente se ha recrudecido y a partir de entonces, a partir de la llegada
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca, el régimen de Tel Aviv ha avanzado en los planes para construir cerca de 10.536 viviendas y además ha sacado a licitación cerca de 5.679 unidades de asentamientos israelíes en Cisjordania. Hay más detalles, me voy en directo, Nayara Tardo. De Israel ha comenzado los preparativos para implementar una ley que permita a Israel legalizar las colonias judías en Cisjordania. Tras el repunte de tensiones en esta semana, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió al fiscal general que en efecto implementara un mecanismo que permita a Israel expropiar tierras privadas palestinas. Una medida represiva contra los palestinos en Cisjordania, una práctica del régimen de Tel Aviv que, a pesar de ser cuestionada por varias organizaciones internacionales, continúa desalojando y dejando sin un hogar a cientos de palestinos sin importar las leyes internacionales y los acuerdos suscritos en este sentido. Así es como están las cosas. Información suministrada por nuestra corresponsal en el lugar de la noticia, Nayara Tardo. Recuerde que esas y otras informaciones las puede conseguir en www.telesurtv.net. Podemos hacer rápidamente un vistazo por nuestra multiplataforma digital. La tenemos, vámonos de inmediato para ver qué es lo que está promocionando nuestra multiplataforma. Recuerde, un solo clic de distancia, www.telesurtv.net. Información destacada que tiene que ver con nuestra región. Hablábamos hace algunos minutos de México, también está destacado en el home en nuestra multiplataforma. López Obrador, presidente de México, anuncia presupuesto sin gasto superfluo y derroche para 2019. También información destacada que tiene que ver con Argentina. Los pilotos de Argentina se manifiestan ante la Secretaría de Trabajo. Información deportiva, usted puede revisar cómo quedó el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Además, puede conseguir otras informaciones. Mucha exigencia de justicia se está dando durante todos estos días, luego de la semana pasada que se registrara la muerte de una niña de origen guatemalteca en un centro de retención de migrantes de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, ingrese en www.telesurtv.net para que usted esté informado durante las 24 horas de qué es lo que está ocurriendo en el planeta. Y hay información en desarrollo. Durante esta jornada de 17 de diciembre se conmemoran 188 años desde la partida física del padre de la patria. Estamos hablando de la República Bolivariana de Venezuela, el padre de la patria, el libertador de América, Simón Bolívar, el libertador de Venezuela y de otras naciones de nuestro continente. Muchos homenajes que se hacen a lo largo de esta jornada y que por supuesto tienen repercusión en nuestra multiplataforma, en pantalla tradicional y también en las diferentes redes sociales. Imágenes de referencia, con ellas despedimos. Será hasta la próxima. Como siempre, tenga buen inicio de semana.